Norberto levantó la mano, pidiendo silencio, y el salón entero se detuvo. Sobre la mesa, la pluma de plata estaba posada encima del papel que haría de Dorotea, su hija. La heredera oficial de la hacienda Flor del Valle era el día del 20º cumpleaños de ella, el día que la bisabuela de la familia había determinado, en testamento, como la fecha en que la primera hija de la casa asumiría las tierras. Fue en ese instante que Zuliaide entró por el salón, el rostro mojado de lágrimas, sosteniendo una carta arrugada de tanto ser leída y releída. «No firmes, Norberto», dijo ella, la voz quebrándose a mitad de la frase. «Esa carta prueba que Dorotea no es nuestra hija de sangre». El silencio que cayó sobre el salón fue mayor que cualquier grito. Dorotea miró a sus padres, después a la pluma detenida sobre el papel, como si aquel pequeño objeto pudiera, solo, decidir quién era ella. Y a kilómetros de allí, sin saber absolutamente nada, una joven de manos callosas terminaba un día más de cosecha, lejos de imaginar que la sangre que corría por sus venas valía más que cualquier escritura de tierra, para entender cómo dos vidas fueron intercambiadas en una sola noche. Y como la verdad tardó 20 años en encontrar el camino de regreso, necesitamos volver al principio. Quédate conmigo, que esta historia te va a apretar el pecho de un modo bueno. La aldea de los Aipí, ese no tenía hospital de verdad, solo un puesto de salud pequeño, con 2 salas y un generador que fallaba siempre que la lluvia se intensificaba. Y en aquella noche, la lluvia no se intensificó, se desplomó. Fue en una noche de esas, con el cielo rasgado de relámpagos y el viento arrancando tejas de los caseríos más pobres, que 2 mujeres dieron a luz con pocos minutos de diferencia. En una de las salas, Zuliaide Andrade Becerra, esposa del hacendado Norberto, gemía de dolor desde hacía horas, rodeada por la partera de la aldea, doña Ejercilia, una mujer de manos firmes y más de 30 años de experiencia. En la sala de al lado, Amancia, costurera humilde, casada con el labrador Genario, también estaba en trabajo de parto, sola, porque no había médico disponible para las 2 al mismo tiempo, y doña Ejercilia necesitaba correr de un lado a otro. Cuando el generador falló por segunda vez, la luz del puesto de salud se apagó por completo. Fue en la oscuridad, con una linterna de mano, temblando entre los dedos cansados, que doña Ejercilia intercambió las pulseras de identificación de las 2 recién nacidas. Un error de segundos, un gesto apresurado en una noche imposible, y 2 vidas enteras cambiaron de lugar para siempre. Zuliaide recibió en los brazos a una niña rolliza, de ojos oscuros y un llanto fuerte, y la llamó Dorotea, el nombre que ya había elegido meses antes. Amancia recibió a una niña menuda, de piel clara y un llanto debilucho, casi un suspiro, y decidió llamarla Anaír, en homenaje a su propia abuela. Ninguna de las 2 madres sabía que se iba a casa con la hija de la otra. Dorotea creció rodeada de confort en la hacienda Flor del Valle. Tenía maestra particular, ropa bien cortada y un cuarto con ventana mirando hacia los pastos donde el ganado de Norberto pastaba. Pero desde pequeña cargaba una inquietud que nadie sabía explicar. No le gustaba quedarse quieta en los salones de la casa grande. Prefería los establos, las botas embarradas, el olor a tierra mojada, después de la lluvia. Norberto, sin entender por qué, sentía a veces un alejamiento extraño entre ellos, como si faltara allí una sintonía que él no sabía nombrar, pero que dolía bajito. Aner creció del otro lado de la aldea, en la casa sencilla de Amancia y Genario, entre retales de tela y el ruido constante de la máquina de coser. La infancia fue de trabajo temprano, de estudiar de noche, después de ayudar a la madre con los encargos, de sueños guardados en una libreta escondida debajo del colchón. Pero fue también una infancia llena de regazo, de historias contadas a la luz de vela, de un padre que, aunque cansado de la labor en la tierra de otros,
Nunca dejaba de preguntar cómo había sido el día de la hija. Un día voy a estudiar en una escuela de verdad. Mamá, decía Nair, todavía niña, mirando los cuadernos gastados. Y voy a hacerla a usted orgullosa. Amancia sonreía y respondía siempre la misma frase. Tú ya me haces orgullosa todos los días, mi hija. Esto aquí, y señalaba el pecho, no se aprende en ninguna escuela. Mientras tanto, en la hacienda Flor del Valle, Zuliait amaba a Dorotea con toda la fuerza de madre, pero guardaba, sin nunca contárselo a nadie, un extrañamiento silencioso que no lograba explicar. A veces miraba a la hija y sentía que faltaba allí un reflejo de ella misma, un rasgo, un modo, algo que no sabía nombrar. Doña Gercilia, la partera, se mudó de la aldea 2 años después de aquella noche de tormenta, llevándose consigo el peso de un secreto que cargaba sola desde hacía demasiado tiempo. Pasaron 18 años. Aner, ya moza, trabajaba en las cosechas estacionales para ayudar con las cuentas de la casa, ya que los pedidos de costura de Amancia habían disminuido con la edad y las manos más lentas de la madre. Fue así que, una mañana de cosecha de café, pisó por primera vez las tierras de la hacienda Flor del Valle, contratada como jornalera para la temporada. Norberto, que hacía cuestión de conocer por el nombre a todos los que trabajaban en sus tierras, se acercó a ella al final del primer día. ¿Cómo te llamas, muchacha? Aner. Don Norberto, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Hija de Genario, el que trabajaba en la represa antiguamente. Norberto sintió algo que no supo explicar, un calor extraño en el pecho, casi un reconocimiento, como cuando se oye una canción olvidada y no se recuerda el nombre. No le dio importancia en el momento, pero volvió a buscarla en los días siguientes, siempre con alguna excusa cualquiera, siempre alejándose de ella con aquella sensación incómoda de familiaridad que no lograba nombrar. Dorotea, que también ayudaba a organizar la cosecha aquel año, reparó en Anair, por un motivo bien diferente, la marca de nacimiento en forma de pequeña flor en la base del cuello, del lado izquierdo. Era idéntica, trazo por trazo, a la marca que la propia Dorotea llevaba en el mismo lugar, y que Zuliait siempre decía ser la marca de familia. Vino directo de tu bisabuela. Qué extraño, comentó Dorotea para sí misma, tocando su propio cuello sin darse cuenta. Esto no puede ser coincidencia. Guardó la observación para sí, encontrándole gracia, sin imaginar cuánto cargaba aquel detalle pequeño. Mientras tanto, en una aldea distante, doña Ercilia, ya con la salud fragilizada por los años, no lograba dormir bien. El recuerdo de aquella noche de tormenta volvía siempre que cerraba los ojos, el generador apagándose, la linterna temblando, las 2 pulseras intercambiadas de mano en segundos de prisa y agotamiento. Necesito arreglar esto antes de que sea demasiado tarde, le dijo un día a la sobrina que la cuidaba. He cargado este peso durante demasiado tiempo. Fue así que doña Gercilia escribió una carta larga, contando cada detalle de aquella madrugada, los nombres de las 2 madres, la hora exacta de los partos, la falla del generador, el intercambio de las pulseras. Dirigió la carta al doctor Osvaldo, abogado de la familia Becerra desde hacía décadas, hombre de confianza y discreción, pidiéndole que decidiera, con sabiduría, qué hacer con aquella verdad. La carta tardó días en llegar, atravesando caminos de tierra y villorrios, hasta finalmente posarse sobre la mesa del doctor Osvaldo, pocos días antes de la fecha marcada para la firma que convertiría a Dorotea, oficialmente, en heredera única de la hacienda Flor del Valle, conforme determinaba el testamento de la bisabuela de la familia, desde hacía 3 generaciones. El doctor Osvaldo leyó la carta 2 veces, sintió el peso de cada palabra y supo que no podía guardar aquello para sí. El doctor Osvaldo buscó a Norberto y Zuleide
2 días antes de la ceremonia, y leyó la carta de doña Gercilia en voz alta para el matrimonio. En la sala de la hacienda, Zuliaid se llevó las manos al rostro, y Norberto quedó en silencio durante un tiempo tan largo que el reloj de la pared pareció latir más despacio. «Esto explica tantas cosas», dijo Zuliaid por fin, la voz embargada. «El modo de ella, con la tierra, con los animales. Siempre sentí que faltaba algo. Y Dios me perdone por haber sentido eso de mi propia hija». «Ella es su hija», respondió el doctor Osvaldo, con firmeza. «Fue criada por usted, amada por usted. Eso no cambia con una carta, pero la verdad también merece ser conocida, y la muchacha de afuera merece saber quién es». Decidieron los tres verificar la historia con cuidado antes de cualquier decisión precipitada. El médico de la familia, doctor Herculano, comparó las marcas de nacimiento de las dos jóvenes y confirmó lo que ya era evidente a los ojos: la misma forma exacta, el mismo lugar, un rasgo que, según los registros antiguos de la familia, se venía repitiendo desde generaciones del lado materno de Zuliaid, sumado a las horas registradas en el antiguo libro del puesto de salud que el doctor Osvaldo logró localizar. La prueba se volvió innegable. El día de la ceremonia, en lugar de firmar cualquier papel, Norberto pidió que Amancia, Genario y Anaír fueran invitados a la hacienda. Fue una invitación hecha con cuidado, sin prisa, entregada por el propio doctor Osvaldo, quien explicó la situación a Amancia antes de cualquier cosa, dándoles a ella y a la hija tiempo para respirar aquella noticia enorme. Cuando Aner entró en el salón de la hacienda Flor del Valle por primera vez como invitada y no como jornalera, encontró a Zuliaid ya de pie, los ojos llenos de agua. «No vine aquí a quitarle nada a usted», dijo Aner, la voz temblando. «Amancia es mi madre, siempre lo será». «Lo sé, mi hija», respondió Zuliaid, acercándose despacio. «Y Dorotea siempre será mi hija también. No importa lo que diga cualquier papel. Pero eso no significa que no haya lugar para usted también. Mi corazón es más grande de lo que pensaba que era». Dorotea, que observaba todo desde un rincón del salón, sintió el peso de la revelación de un modo diferente. Por un instante, temió perder al padre, a la madre, el apellido, la historia entera que siempre creyó suya. Pero fue Norberto quien se acercó a ella primero, sosteniendo el rostro de la hija entre las manos. «Tú eres mi hija», dijo él, con una certeza que no dejaba espacio a la duda. «Te vi nacer, aunque sin saber toda la verdad. Te crié, te enseñé a montar a caballo. Lloré cuando tuviste fiebre alta a los 4 años, y nada de eso va a dejar de haber sucedido. Ninguna sangre borra». Eso fue Genario, el labrador, humilde y de pocas palabras, quien resumió el sentimiento de todos en aquella sala. «Uno no elige el vientre donde nace», dijo él, mirando a las dos muchachas, «pero elige todos los días amar a quien cría. Y ustedes dos fueron muy amadas, cada una a su modo». Norberto reunió a toda la familia días después, incluyendo a Amancia y Genario, para una conversación larga sobre el testamento de la bisabuela, que determinaba que la primera hija de la casa heredaría las tierras. En lugar de elegir entre las dos, decidió revisar su propio testamento, rompiendo una tradición demasiado rígida para caber en la verdad que la vida había presentado. «La plaza de heredera no va a ser de una sola», declaró él, delante del doctor Osvaldo. «Va a ser de las dos, porque las dos nacieron la misma noche, bajo el mismo techo, y las dos merecen cosechar lo que esta tierra tiene para dar». Aner siguió cerca de Amancia y Genario, que permanecieron viviendo en la casa sencilla donde siempre habían vivido, ahora visitados con frecuencia por la hija de sangre que descubrieron tarde, pero a la que nunca dejaron de amar, como siempre la amaron. Renolfo, el muchacho que trabajaba desde hacía años cuidando los caballos de la hacienda,
y que siempre había admirado a Anaír en silencio desde los tiempos de la cosecha. Finalmente se armó de valor para declararse, y un año después, los dos se casaron en una ceremonia sencilla, bajo los pies de Ipé de la aldea, con Norberto y Zuliaide sentados en la primera fila, junto a Amancia y Genario, como una sola familia. Dorotea mantuvo para siempre el cariño de hija por Zuliaide y Norberto, y encontró en la hermana que la vida le dio por un error de tormenta, una amistad que ninguna escritura de tierra jamás podría haber garantizado. Esta historia nos hace pensar en una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué define realmente quién es hijo de quién? Si fuera solo la sangre, bastaría un examen, una marca de nacimiento, una pulsera de hospital. Pero la vida mostró en estas dos familias que existe algo más fuerte que cualquier prueba biológica: el amor construido día tras día, en las noches de fiebre, en las reprimendas dadas por cuidado, en las manos que enseñan a coser o a montar a caballo, en el regazo ofrecido sin cobrar nada a cambio. Norberto y Zuliaide no perdieron una hija cuando la verdad salió a la luz. Ellos ganaron dos, y tal vez esa sea la mayor lección de esta historia, aunque la familia de verdad no es siempre la que la genética elige, sino la que se elige todos los días amar. Si esta historia tocó tu corazón, deja aquí abajo en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Y si todavía no formas parte de nuestra familia aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita y ven conmigo para las próximas historias. Aquí contamos historias de gente sencilla, de dolor, de superación y principalmente de amor que no se explica solo por la sangre. Un abrazo y hasta la próxima historia.